El fantasma errante. Hola, ¿y a quién tenemos en la línea? Otra vez habla con John. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Hola, John, ¿tú te encuentras dónde? En Veracruz. Excelente, mi querido amigo, bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche? Pues ya anteriormente había hablado con ustedes acerca de que yo había encontrado algo así como que un vestido de novia enterrado, no sé si lo recuerde. Sí, por ahí más o menos por el me vestido de acuerdo. novia. Y luego, mi amigo. Pues desglosando la historia y resumiéndola, pues fue de que fueron más o menos 40 días, 40 noches de mártir, porque en todas las noches y cada una de ellas siempre solía soñar como con la Llorona, pero recordando ver su rostro, pero sin poderlo explicar. Ajá. Después de eso, conllevó a tener un desprendimiento o un viaje astral. Que bueno, creo que ya no lo recuerdan. Bueno, mi querido amigo, no es que sea algo voluntario, sino que todos los días son muchas historias, pero si es importante mencionar aquella historia para relacionarla ahora, que hagas un breve resumen, porque seguramente también muchos de nuestros amigos, pues a lo mejor no escucharon esa primera parte. Sí, podría ser. Bueno, la resumo con breves palabras, ¿no? Como para gustes. poder continuar. ¿Sí? Sí, claro. Sí, bueno, trataba de que con unos amigos y unos primos jugábamos en la casa donde ahora radico, que en aquel tiempo pues sinceramente no había mucha población y muchas casas, era más monte, más fincas, más de ese tipo. Sí. Y entre jugando habíamos hallado una bolsa enterrada, totalmente enterrada, una bolsa negra, y la usamos para jugar, pues éramos niños, ¿qué vamos a saber? Ajá. Entonces cuando hallamos esa bolsa, la colgamos y la empezamos a usar así como de pelota con una riata. Ajá. Y entre jugando se abrió la bolsa y resulta que había sido, que era un vestido. Al parecer, al inicio nosotros dijimos que era un vestido como de las niñas que salen de las confirmaciones. Ok, sí. Pero al abrirlo bien nos dimos cuenta que era un vestido muy semejante al de una novia, tal cual. Sí. Incluso hasta traía una parte de velo, pero no completo. Ok. Pero pues nos espantamos cuando vimos que el vestido tenía sangre. Bueno, manchas, pensamos que era pintura, pero era sangre, según nosotros. Ajá. Y pues entre miedo y pánico que nos dio a todos, porque realmente a todos nos dio pánico y salimos corriendo, pero después percatamos de lo que habíamos hecho, y pues ya entre historias de nuestros padres que decían que cuando se aparecía la Llorona, que formaba parte de los ríos y todo eso. Ajá. Entonces lo que hicimos fue llevar el vestido hacia un arroyo que está atrás de mi casa, que aún está. Sí. Y lo pusimos en las raíces de una ceiba, adentro del agua, y ahí lo pusimos. Y me creyeras, Nacho, que ese vestido estuvo los 40 días ahí, que yo llegué a pensar y dije, bueno, es superstición, ¿no? O sea, ya me lo metí mucho en la cabeza y por eso es que lo soñaba, pero no. Ya había días que simplemente a mí ya se me había olvidado, ya no recordaba yo nada de eso, pero en las noches siempre estaba presente esa imagen de esa mujer que estaba fuera de la casa. Nunca entraba, pero siempre estaba fuera de la casa, parada esperándome, llamándome. Bueno, continuando a eso,
Sí. Pues realmente a partir de los 15 días yo empecé a tomar cuentas en un almanaque que teníamos. Y yo pues les decía a mis conocidos, porque en ese entonces ni mi madre ni mi padre estaban aquí. Y yo les comentaba y pues me decían que nada, que estás loco, y pues ya sabes. Bueno, cuando se cumplieron exactamente los 40 días, bueno, 40 noches, Sí. fue la última vez que yo recuerdo que la vi, que realmente no sé qué es lo que me decía, pero había mucha lluvia. Sí. Estaba lloviendo, había mucha lluvia y algo me decía, pero no recuerdo o nunca supe en realidad qué era lo que me decía. Uh-huh. Y resulta que en esa noche amaneció y al otro día, vaya, se vino una tempestad brutal. Sí. Y ese vestido desapareció de ese lugar. Y pues yo, por curioso, me fui a buscar pues, así como va el arroyo rumbo así hacia la pendiente, ¿no? Buscándolo, a ver en dónde había quedado. Río abajo, digamos, pero, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero no, nunca lo hallé. Nunca, en serio, nunca lo hallé. Sí. Ya después nosotros solíamos bajar a nadar a una barranca. Y mi madre me había dicho que que dejara un jabón. Que dejara un jabón y que dejara un jabón. Bueno, siempre que bajábamos dejaba un cachito de jabón. Y yo decía, ¿y eso para qué? ¿Es un jabón? Y me decía, no, dice, es que tiene algo relacionado como con la Llorona, pero yo no sabía en sí a qué se refería con eso. Pero pues yo hacía caso. Bueno, llegó una noche en la que ya estábamos con mis padres, estábamos durmiendo, supongo yo que eran entre las 2 y las 4 de la madrugada, porque pues no tenía mucha noción del tiempo en ese entonces. Y sí, amigo. Y yo dormía con mi hermana y mi padre dormía con mi madre, pero eran camas juntas, no tan juntas, como 2 metros de separado. Uh-huh. Y escuché que afuera hay una palma, más o menos por donde arrancamos ese vestido. Estaba un llanto, estaba una mujer llorando, tal cual una mujer. Sí. Su llanto es como cuando alguien se muere, así lo catalogo ahorita. Ajá. Como cuando un familiar se muere, ve ese dolor que tiene la persona. Sí. Tal cual era ese dolor. Y yo quería gritarles a mis padres y decirles pues, que sí estaba escuchando, pero de repente mi padre le dijo a mi madre, le dice, ¿ya oíste? ¿Ya oíste? Y le dice, ¿qué? Y le dice, sí, dice, es la Llorona, dice, pero cállate, no vayas a despertar a los niños para que no le escuchen. Entonces yo me quedé así como que mudo porque en realidad no pude ni hablar. Y estuvo el llanto como alrededor de unos 15 minutos hasta que se empezó a alejar. Se empezó a alejar, hasta más o menos la ubiqué en el mismo lugar en donde nosotros habíamos tirado ese vestido. Sí. Entonces desapareció. Pues resulta que de ese entonces, en un pequeño lapso, fue la muerte de uno de mis hermanos. Murió uno de mis hermanos y pues ahora sí, lamentablemente se tuvieron que volver a ir mis padres y otra vez me quedé yo acá. Uh-huh. En ese transcurso yo empezaba a oír hacer muchas cosas en mi casa. Escuchaba cómo arrastraban cadenas incluso de día, y como mi casa era de tabla, yo podía asomarme por las rendijas para mirar hacia afuera. Y yo decía, es un perro, pero siempre me asomaba y nunca escuchaba nada, y me dejaba de asomar y otra vez estaba en esas cadenas. Bueno, llegando más o menos al punto que la vez pasada se me olvidó comentarles, sí. Es que en una tarde que yo estaba jugando,
un día antes había escuchado esas cadenas y yo era como muy de que pues quiero saber qué. Me ha gustado buscar respuestas y me fui a buscar un rastro de una cadena o algo que estuviera así, porque al lado de la casa estaba una casita de material, pero muy, muy, muy vieja, que tenía cosas súper viejísimas. Y y no encontré nada. Bueno, entré jugando y jugando. Más atrás estaba como que un chiquero, en donde es un chiquero, pero Sí. también era muy viejo, ya ni siquiera estaba en uso, se estaba cayendo. Y pues yo estoy jugando y me creerías, Nacho, que encontré una cruz que al parecer para mí era de un muerto, pero esa cruz ahorita ya estoy 100% seguro que era de oro. ¿Cómo crees? ¿De qué tamaño era la cruz? Que te gustan como de 30 centímetros de alta. Ajá. Por los 20 más o menos de ancha. Órale, pues era un crucifijo grande, ¿no? Como para ser de oro, imagínate el valor que representaba. Pues sí, pero pues en ese entonces yo era un niño. Sí. Yo no veía el... Y sí, realmente yo... ¿Pero qué te hacía suponer que era de oro? ¿Brillaba o qué? Es que yo antes tenía un anillo que era de oro. Y pues lo semejé y el parecido era idéntico. Ok. Pero era un oro que estaba muy bonito, la verdad. Para estar ahí, estaba muy bonito. Sí. Pero me pudo tanto el miedo que agarré esa cruz. Me acuerdo que me puse a rezar, me fui hacia la cañada y lo aventé. Cuando lo aventé, le dije que me dejara en paz, que yo estaba fuera de, o sea, ahora sí, de lo que quisieran. Y recuerdo que lo aventé. Después, al pasar más o menos unos 2 años, ya me dijeron que, pues, ya ve que empiezan que, pues, es oro, vale, cuánto te pueden dar y todo eso. Claro. Y yo así como que sí me acuerdo en dónde lo aventé. Y yo le dije, pues, yo lo aventé aquí. Le digo, ahí está. Yo no me meto ni a jodidas, les dije. Pero se metieron y buscaron y buscaron y buscaron y no encontraron nada. Bueno, pasaron unos días y yo igual jugando me fui y me pudo la curiosidad. Dije, ¿y qué tal si la vuelvo a encontrar? Ajá. Y yo fui exactamente en donde yo vi que cayó. ¿Y qué crees que encontré, Nacho? ¿La cruz o el vestido? No, en la cruz. Exactamente en donde cayó esa cruz. Sí. Yo fui a buscar y encontré un santo culebrón, no. No me digas. Conocida como boa constructora. Ajá. Y pues, ¿dónde, Nacho? Que yo salí volado como alma que no lleva pena, dijeron, para no decir lo otro. Ajá. Wow. Y bueno, desde ahí a mí se me pasó, ya dije yo, nada de eso. Bueno, transcurrió el tiempo, vinieron mis padres y y pues en una noche yo estaba durmiendo. Pues era noche. Sí. Yo dormía y de repente es que en un cierto sentido mi cuerpo me decía que había como que una guerra, una batalla. Y entonces yo dije, bueno, voy a levantarme a ver qué es. Y cuando yo me paré, vi que mi padre estaba paleando hacia los árboles. Uh-huh. Y mi madre también estaba haciendo algo afuera. Sí. Pero yo recuerdo que yo le hablaba a mi hermana ya estaba despierta. Ajá. Y mi madre le empezaba a gritar a mi hermana: levanta a tu hermano, sí. Levántalo, despiértalo. Y yo me acuerdo que yo me ponía atrás de ella y le decía, ma, pero si yo estoy aquí. Y decía mi madre, levanta a tu hermano, nos los van a ganar. Y yo decía, pero si estoy aquí, yo ya estoy despierto.
cuando vi que mi hermana se acercó en la cama y vi que alguien estaba acostado. Entonces yo me acerqué y vi que era yo. Ujú. Y me quedé así sorprendido. Dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Y le decía a mi madre, levanta a tu hermano, levántalo, despierta. Le decía, es que ya lo moví, no, no se mueve. Y recuerdo que mi madre como que empezó a llorar y le dice a mi padre, te dije que que nos los iban a ganar. Sí. Entonces, por lógica yo dije, bueno, si me acuesto arriba de mí, vuelvo otra vez a la vida, ¿no? Sí. Algo, pues, o sea, uno piensa eso, como Ajá, yo sí. lo pensé. ¿Intuiste eso? Y lo que- Ajá. Ajá. Entonces lo que hice fue acostarme encima de mí. Pero me acuerdo que me acosté y abrí los ojos y vi a mi hermana, que también ya estaba llorando. Pero en ese preciso momento yo me moví hacia los árboles con una velocidad así bárbara. Pero en especial en un árbol me fui a mover y logré ver que entre las ramas estaba, yo supongo que era como un demonio o no sé qué era en realidad. Ajá. En aquella vez lo expliqué, que sí me acuerdo de su figura, era una figura negra, pero como las teles de antes, que tenían, ¿cómo le decían? Nieve Cinescopio. o algo así. Algo así que hacía, no, las rayitas que pasaban cuando hacía psss, Ajá. Ajá. en ese tipo de oscuridad. Ah, ok. Incluso los ojos los reconocía porque eran un poco más oscuros que su propia oscuridad. Ujú. Y al verlo me volteó a ver y yo automáticamente me regresé y llegué a mi cuerpo otra vez y entonces desperté. Y fue en donde me di cuenta que habían prendido unos cirios benditos y estaban haciendo oración. Y yo les decía que qué había pasado y que qué había pasado y solo realmente nunca me dijeron nada Ajá. en ese momento. Sí. Hasta esa parte me quedé aquella vez. Ok. Ya continuando, sí puedo seguir, ¿no? Claro. Sí. Ya continuando, después de eso, ya empezaron a haber un poco más de manifestaciones, se podría decir. Aquí conocen a una persona que le dicen hermano o hermana superior. No sé si ustedes tengan algún conocimiento de eso. No, ahí en Veracruz. Ajá, no entiendo muy bien eso, pero supongo que es como un espíritu o algo así que se mete en el cuerpo de otra persona. Ajá. Para ayudar a la gente. Ah, ok. Pero, ok. pero aquí lo conocen, o bueno, nosotros le decíamos o le decimos, porque Ujú. pues ya hace tiempísimo, le decíamos, en este caso era hermana superiora, Ajá. que ante mis ojos vi una barbaridad de que yo decía, esto es cierto, así de que no me lo creo. Incluso yo llegué a dudar y dije, no, esto es pura pinche charlatanería. Sí. Pero realmente no. Ok. Realmente sí abrí los ojos en ese aspecto y dije, no, wow. Pero Y ¿cómo se entonces, manifestaba la hermana superior? a través de una oración. Ajá. Primero empezaba a orar normal y al último, cuando decía que venía, empezaba a invocar ángeles, arcángeles, querubines, santos y no sé, o sea, muchas cosas que ni siquiera yo entiendo, o sea, no Ajá. conozco. A ver, amigo, ahí párate tantito porque ahí es un poco confuso el relato. O sea,
había una persona que le decían hermana superior. Ajá. Era una persona, no era un espíritu, no era un ente que Ah, invocaban y se le metía a alguna persona, sino que había alguien que tenía, digamos, ese nombre o ese, así la reconocían a una persona, ¿sí o no? Ajá. Ajá. Sí, supongo que sí. ¿Cómo? No, no, Es como... ¿no lo viviste tú? Sí. Es una persona que está hablando así como tú y yo, Ajá. y de pronto yo empiezo a hacer oración y un espíritu se me mete a mí. Ah, eso es a lo que me refería. O sea, es un ser espiritual, ¿no? Exactamente. Y, Ajá. y se te metía a ti, la hermana superior. Ajá. Pero también podría haber sido el hermano superior. O sea, eso ya es conocido Exacto. ahí que hacen la invocación o u oración y entonces se presentan metiéndose. O sea, así más o menos como lo que sucede con el niño Fidencio, ¿no? Algo así parecido, ajá. Ah, ok. Pero solo es en una persona en especial. Ajá. En una persona en especial. Puede ser cualquier persona o hay unas gentes que sirven como, dicen, de cajita, ¿no? Ajá, exactamente. Digámoslo así como un medium. Ok, bien, bien. Ok, Oh. continúa. Nada más era aclarar eso porque Sí, en sí, momentos sí entendía yo que era un ser espiritual, pero en momentos te referías tú como que era otra persona, pero es más bien un espíritu que se le mete a alguien. Exacto, correcto. Ok. Bueno, pues a través de ese espíritu y esa persona, yo vi, ahora sí, dijeran por ahí, hay muchas maravillas. Y pues muchas veces yo también decía, no, pues va a cobrar, ¿no? Uh-huh. Pero no, simplemente lo único que pedía, que yo recuerdo, era que en fin de año, Sí. el último día, todos los que fueron ayudados se reunieran, trajeran comida hacia el altar, porque era un altar lleno de santos. Ajá. Y hicieran algo así como que la última cena, simplemente convivir. Ok. Decía, convivan, que están vivos y les han prestado una vez más tiempo de vida. Ajá. Pero así que digamos, son 500 pesos, no, pues no. Yo que tenga memoria, no. Uh-huh. No recuerdo que en sí que cobrara. Ok. Pero bueno, esa persona a mí me llegó a decir algo así como de que tienes un don, tienes que desenvolverlo, a ti te ha llegado. Pero pues ahora sí, como yo soy o era, o tal vez sigo siendo una persona ignorante, o simplemente como que me abro, así de que digo, no, en eso yo no me meto. Uh-huh. Y y después de eso como que mi sentido cambió. Okay. Porque después de eso, en vez de esa mujer de blanco, a mí se me empezó a aparecer mucho una niña. ¿Sí? Era una niña muy bonita, la verdad. Al inicio sí me espanté y hasta le dije a mis jefes, me dijeron loco, pero yo les dije, es que se me aparece una niña, es que se me aparece una niña. Pero después llegué a entender que esa niña era buena, que no quería ningún daño para mí. Bueno, ya una vez podríamos decir conociendo a la niña, porque pues incluso yo no llegué a tener conversaciones, simplemente yo dije, yo vivo aquí, esta es mi casa y no me molestes y punto. Ajá. Ya ya pasaron días, podríamos decirlo, y fuimos igual al monte con mi hermano, fuimos a pescar. Ajá. Nos agarró la noche y al subir veníamos caminando y yo me percaté de un bulto blanco.
Pero pues nosotros íbamos caminando a orilla de los acantilados, pues venimos subiendo una barranca. Sí. Y el bulto estaba al lado de los acantilados. Y dice mi hermano, pásate para adelante. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, tú pásate, dice. Dice, porque ya se está haciendo oscuro, dice, pues quiero ir viendo que vas adelante. Pero yo sí sabía por qué. Después seguimos caminando y bajando otro mini acantilado, podríamos decirlo, como de unos 20 metros, 30 metros. Sí. Volví a ver ese bulto, pero me di cuenta que estaba flotando. Ajá. Y entonces mi hermano agarra y dice, no, ya es bien tarde, dice, camínale más rápido. Sí. Pero él pensó que yo no me había dado cuenta. Pero él intentó mantenerse lo más firme que pudo. Sí. Y seguimos caminando y me dice, no voltees para atrás, dice, dicen que en la noche no hay que voltear para atrás. Y yo le decía, sí, le digo, ok, está bien. Y seguíamos caminando hasta que llegamos a un punto en donde había luz. Ya llegamos y vi que mi hermano como que le temblaban las manos. Llegamos a casa y ya en la hora de dormir me dice, ¿verdad que sí viste lo que yo vi? Y le digo, sí. Me dice, a ver, ¿qué viste? Y ya yo le conté. Y dice, esa era la Llorona, dice, pero no sé qué es lo que quería. Y yo dije, oye, pues ¿cómo? O sea, así como tal cual lo estoy diciendo ahorita, sin preocupación, así, ajá, tal cual como si fuera algo normal. Sí. Y yo me quedé así como que, hijo de la... Y de ahí mi hermano me empezaba a decir, dice, mira, tienes que ser valiente, esto es algo normal, es algo que forma parte de la vida. Yo decía, ¿cómo va a formar parte de la vida algo que ni siquiera, muchas personas ni siquiera ven? Y me decía, no, simplemente forma parte de las naturalezas. Uh-huh. Y pues bueno, yo digo, pues un ente es un demonio, es una manifestación de un demonio. Okay. Pero a veces también lo dudo, porque el demonio causa daño. Ajá. Y yo me digo, entonces en este caso yo recibí ayuda, no recibí daño. Pero también te puede engañar. Ajá. Ok, o sea, es buena tu reflexión, amigo, pero también el demonio inclusive hace milagros, los llamados milagros aparentes. Entonces no es bueno fiarse por ahí, ¿eh? Y luego... Bueno, aquí viene lo más, pues ahora sí, lo más importante, lo que a mí me llama mucho la atención. Ajá. Que cuando la hermana superiora se iba a hacer trabajos o ayudar a la gente, en este caso hacer, ¿cómo les dicen? Destierros, algo así. Uh-huh. Despojos. Algo así, que se iba y sacaba así cosas. Uh-huh. Que le estaban haciendo daño a la persona. Sí. Entonces, yo en sí no me daba cuenta, hasta que me di cuenta que en muchas de las ocasiones en las que se fue luego a nosotros nos decía que nos pusiéramos a orar. ¿Quién les decía? Lo que era la hermana superiora. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. A ver, híjole, amigo, ya me hice bolas. Ajá. Espera, mira, es que antes, unos minutos antes, tú me comentaste que la hermana superiora se manifestaba a través de una persona, en este caso de correcto. ti, a través de ti, ¿no? No. En este caso era a través de una mujer. ¿Cuál mujer? Diré, X mujer. La que estuviera por ahí. Ajá. No exactamente, no. Es que yo nada más me ponía literalmente. Ajá. Yo me ponía literalmente, o sea, es una mujer la cual recibe a ese ente, ese espíritu, ese no sé qué sea. Uh-huh. Es nada más ella.
A ver, entonces es que ya cambió el sentido de las cosas, mi amigo. Ajá, sí. Hay una persona que es como un medium. Esta persona es Exactamente. mujer y a través Exactamente. de ella supuestamente se manifiesta la hermana superiora, ¿no? Así es, ajá. Y cuando te referías al hermano superior, es un individuo, una persona, un señor que también a través de él se le mete o se le puede meter a esta misma mujer. Es que a lo que yo entendía, supuestamente sí podría ser un cambio, pero para que llegue ese cambio era como que tienes que acabar tu lapso de vida, como que esa está completamente contigo, salvo que sí una vez vi que sí entró en el cuerpo de otra persona que no era ella, para hacerle algo así como una liberación. Ok. Bueno, entonces ya para no complicarnos mucho el asunto, porque también veo que mis amigos se están confundiendo un poco. Sí, es que tú tuviste entonces nuevamente contacto con esta mujer que Ajá. tenía adentro a la hermana superiora. Exactamente. Ok, ¿y por qué la fuiste a ver? De hecho, tuve varios varios contactos varias veces. Sí. ¿Por qué? Porque nos ayudó a nosotros, bueno, a mi familia. En ese entonces era mi familia. Ajá. Y pues decía que si querían agradecer, que podíamos agradecer a través de oraciones. Ajá. Y entonces decía, mañana en X hora, en la tarde, día, noche, decía, vamos a ayudar, a un hermano, o sea, ya hablo literalmente como una religión, ¿no? Sí. Vamos a ayudar a tal persona, ayúdenme con sus oraciones. Ok. Entonces nosotros lo que hacíamos nosotros era ponernos a orar. Yo recuerdo que a mí me daban un librito, pero eso ya me lo daban a mí ya fuera de, que decía acerca de aprender a orar y cómo hablar con Dios. Y simplemente con decir ayuda, con decir mi Señor Jesús ayúdala, con decir Espíritu Santo ve y resguárdala y haz tu voluntad, para ella era como darle oro. Pero bueno, hasta donde yo sé, siempre fuimos referidos al Espíritu Santo. No nos basábamos mucho como a Jesús o a Cristo, y muchas veces decía que porque pues el Espíritu Santo es el enviado. Ajá. es el que ayuda junto con los arcángeles. Pero bueno, en esa ocasión, y bueno, no nada más exactamente en esa ocasión, fueron algunas. Recuerdo que nos decía que oráramos y pues nosotros nos poníamos a orar. Pero yo recuerdo que en mi cabeza pasaban imágenes. Yo me imaginaba a esa mujer en el lugar en donde está y yo orando. Por ejemplo, usted allá y yo lo estoy viendo allá en donde está usted. O sea, entonces, hacías como una especie de viaje en astral. Algo así, no lo entendía antes. Pero después cuando nos reuníamos, sí, comentaban cómo estuvieron en esa ocasión las cosas. Sí. Y lo platicaban y yo me quedaba así como diciendo, pero pues todo eso que están diciendo yo lo vi. Y pues yo hasta que me di cuenta que pues que podía que en muchos de los lugares en donde estuvo ella estuve yo. ¿Donde estuvo ella, la hermana superior? Ajá, yo ahí estaba. Tal vez como en espíritu, o dijera usted un viaje astral. Ajá.
pero yo me encontraba despierto, simplemente las imágenes pasaban en mi cabeza. Ok. Digamos que tú Entonces, estabas acostado en tu cama y te llegaban las imágenes. exactamente, no, de hecho yo estaba orando, yo estaba leyendo mi librito, pero las imágenes estaban acá. Es como cuando tienes mucho trabajo y dices, ¿cómo le voy a hacer a esto? Ok, mira, Y hay un entonces, comentario aquí de nuestra amiga Bécora. Dice, yo creo que trata de platicarnos sobre su sensibilidad al respecto de las experiencias paranormales. Dice, desde que era niño. ¿Es esa la razón? O sea, ¿eso es lo que nos estás comentando? ajá, sí, sí, ajá, sí, pero Ok. pero es el hecho al cómo han venido, o bueno, cómo venían llegando, porque realmente ahorita lo intento evitar. Ya por lo menos ya así con la hermana superiora, pues yo la neta no. Ya yo ya incluso, Perdón, la neta incluso no, cuando, ¿qué? pues ahora sí dijera el maestro, no me quiero involucrar en cosas que no. Ok. Tú, Incluso yo le, pero no que la hermana superiora era algo bueno. ¿No sentías que era bueno? eh, realmente yo al inicio no, incluso yo pensé que era charlatanería. Ajá. Incluso después, ya de las últimas veces que fui, me dijo que yo tenía un don, que era poder ayudar a la gente. Ajá. Y me dijo, porque yo sé en dónde has estado, refiriéndose a que ella me veía cuando yo hacía esos viajes o esa sensibilidad. Sí. Y pues la verdad yo lo que hice fue meterme a la iglesia. Ajá. Yo me metí a la iglesia pues lo más de lleno que pude y con nuestro cura. Y yo le comenté, yo le dije, veo esto y pasa esto y pasa el otro y pasa esto. Y lo que me dijo fue, no te preocupes, solo necesitas vivir un retiro. Dice, con un retiro de conversión te vas a dar cuenta. Y yo Ajá. dije, ¿a poco es así de sencillo? Dice, sí, dice, un retiro de conversión pues, es algo grande. Sí. Dice, y ahora si vas con la fe que tienes ahorita, porque en ese tiempo mi fe era grande, no puedo decir enorme, pero sí era grande, pues yo dije, no, yo sí quiero saber si esto es malo. Si no, por lo menos voy a quedar en la iglesia, o así yo pensaba. Entonces, yo viví, pero antes de vivir ese retiro tuve que servir en muchos retiros, tal vez en unos 6. Ajá. Pero Nacho, cuando yo servía en esos retiros y empezaban oraciones, créeme que yo veía, vaya, muchísimos demonios, así tal cual te lo expliqué, el que había visto en el árbol. Sí. Que cómo llegaban y empezaban a intentarse meter adentro de la iglesia. Y yo me quedaba así bien pinche espantado, decía, no manches, ¿y ahora qué hago? Y yo fui y le dije al padre, le digo, padre, venga. Dice, ¿qué? Le digo, venga a ver esto. Y yo le decía, mire, allá va uno. Y él me decía, es que tú tienes esa intuitud, algo así me dijo. Intuyes, dice, tú percibes. Intuición, sí. Dice, tú percibes las vibras, dice, nosotros no las vemos, tú tampoco las ves, pero sientes esa vibra que te hace dar una imagen. Ok. Y me dice, pero no te preocupes, dice, tú solo ponte a orar. Y me metía yo en el bautisterio y me ponía a llorar. Pero empezaba a escuchar muchas voces también en mi cabeza. Y llegué a pensar, dije, no, pues yo creo que estoy loco. Y entonces, hasta que llegó mi momento. No, Nachito, pues fíjate que de ese momento fue una melancolía muy, 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 muy grande. Porque realmente estuve llorando, podríamos decirlo que unas 3 horas seguiditas, que ya ni siquiera lágrimas salían, pero que en el corazón se sentía como lo aplastaban,
no te podía explicar esa sensación. Ajá. Entonces, pues, ahora sí, el que hizo ese retiro fue nuestro mismo cura. Y después, nada más me fue a ver, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, padre, no puedo dejar de llorar. Le digo, por más que intento, no puedo. Dice, te dije que no era nada malo, dice. Después de eso, nuestro cura, como a los 3 días, me mandó a llamar y yo fui y dije, sí, dígame. Y me dijo, ¿no estás interesado en el preseminario? Nosotros te lo pagamos. Y yo sí como que me quedé así como que de repente, ¿no? De un día para otro me mandó a llamar y que si estaba interesado en acudir a un preseminario. Uh-huh. Y pues yo al inicio sí estaba bien animoso. Dije, no, pues vale, le dije, pues sí, jalo. Y después empecé a pensar y razoné, dije, como, ¿por qué me está haciendo esa invitación si a nadie se la hace? Y mucho menos decir, yo te ayudo a pagar. Sí. Entonces me fui a servir a un congreso interdiocesano, y yo seguía pensando eso. Uh-huh. Y dije, no, la verdad esto es como meterse, como que tal vez el padre vio una vocación en mí. Yo podría decir eso. Y ya no, terminé diciendo que no. Y nada más me dijo, ok, perfecto. Dice, está bien, dice. Pero ya a partir de ahí, no, como que toda mi vida cambió. Incluso después de haber hecho esa elección, hasta podría decir yo que me alejé de la iglesia, porque todo lo que era mal, todo lo que estaba mal me irritaba, sentía algo así como desprecio. Uh-huh. De decir, es que las cosas no están bien. Uh-huh. Yo decía, la gente no es derecha, la gente miente. Uh-huh. Estás hablando de un ámbito fuera de la iglesia, en el mundo común, ajá, en la vida común. Ajá. Ok. Hasta que después, simplemente muchas de las ocasiones me ponía a llorar en mi cuarto normal. Llegaba en algunas ocasiones que simplemente orando se me quebraban mis rosarios. Uh-huh. Y iba yo corriendo a la iglesia y le decía yo, padre, se me quebró el rosario. Me decía, es que tu oración está siendo escuchada, dice, y el rosario ya hizo su trabajo. Pero siempre me intentaba responder con una calma. Sí. Bueno, ya después de eso transcurrieron años, unos 4 años tal vez. Y pues ya esta sería la última parte de hoy que les voy a contar. Sí. Era una noche, fui a ver a mi novia, regresé pues bien, ¿no? Normal, tranquilo, caminando. Y pues yo pasé al baño, pero el baño está muy atrás, que ya ahorita hay más civilización, pero todavía hay monte. Uh-huh. Entonces mi madre tenía un gallinero del baño como a 2 metros al lado, del lado de enfrente. Y oí que los pollos empezaron a alocar así, a gritar y a cacarear, y como si se los quisiera comer un animal. Y oí unas alotas, Nacho, pero o sea, como cuando baja un sopilote, pero imagínate más grandes sus alas. Cómo hacían el wow, wow, wow. Uh-huh. Y yo dije, llora. Y pues bueno, yo salí del baño y salí corriendo para dentro de lo que era la casa. Y en ese entonces teníamos un arma.
Y pues me colgué mi foco y me colgué el arma. Tenemos un arma de cacería. Ajá. Y entonces, pues yo ahora sí casé mi arma y vámonos. Y dije, vamos a ver qué es lo que está molestando. Pues podría ser cualquier animal que se está comiendo las gallinas, ¿no? Sí. Nacho, cuando llegué al gallinero y alumbré, vi algo así parecido como al famoso, ¿qué le decían? Chupacabras. Ajá. Como si fuera un murciélago grandote, pero con unas alotas gigantes. Sí. Y yo le apunté y se movió como si fuera un colibrí. Rapidísimo. Así, rapidísimo. Y yo en mi mente dije, ¿cómo puede tener esa agilidad? Dije, pero no se va a ir. Supuse yo que el arma me daba valor. Pues resulta que fue y se paró exactamente en donde estaba, donde yo había tirado aquel vestido en aquel entonces. Ok, hizo... regresamos a ese punto del vestido, sí. Exactamente. Hizo un gruñido como si fuera un gato y a la misma vez como una pantera. Uh-huh. Y entonces dejó caer un palo. Pero yo no le hice caso al palo. Pero sí vi que cayó y quedó enterrado. Sí. Y entonces yo le volví a apuntar y se volvió a mover. Pues, ay, Nacho, fui atrás de él, ¿puedes creer eso? Sí. Y yo solito y todavía... Y yo le había dicho antes de salir, le dije a mis padres, les dije, algo se está comiendo a las gallinas, y pues yo salí. Y ya después de un rato, me di cuenta que ¿a qué estaba yo siguiendo? Me quedé así como que dije, ¿a qué estoy siguiendo? Como que me norteé. Uh-huh. Y nada más fue porque mi padre me habló. Me dice, John. Pero yo volteé y nada más vi así una luz. Dice, John. Le digo, ¿qué pasó? Le digo. Dice, ¿qué era? Le dije, no, pues ya les cuento en la casa. Pero me quedé así como que en un rato me moví del lugar, no, como que no existía en ese lugar. Uh-huh. Y ya ya regresamos, les conté y me tiraron a loco. Bueno, sí. Cuando en esa misma noche tuve una pesadilla. Okay. Y en esa misma noche se me apareció esa niña. ¿Cuál niña? Ves que te dije que se me aparecía una niña de blanco. Ajá. Que estaba bien bonita. Sí. Pero te volvió a aparecer. Se aparecía y se ponía así como que al lado de mi cama. Ok. No decía absolutamente nada. Solamente te contemplaba ahí. Se dejaba ver. Ajá. Incluso hasta recuerdo su cabello. Su cabello es así como pelos de oro. Uh-huh. Cabellito Rubio. así de oro, Ajá. así. Ajá. Amigo, estamos a unos minutos de terminar la emisión. ¿Continúo? Ya voy a acabar. Adelante, tienes 2-3 minutitos. Ok. Bueno, pues resulta que después de esa pesadilla y ese sueño, sí, ya ¿cómo se dice? Al otro día en la noche yo le dije a mi jefa, le digo, como que me siento mal. No me hicieron caso. uh-huh. Y ahí empezó una nueva historia. Ok. Como que me siento mal. ¿Por qué te sentías mal? Como si algo me hubiera quitado mi energía. Ok, así te como sentías cuando débil. Estoy muy cansado de trabajar. Ajá. Exactamente. Ok. Entonces llegó la noche y pues estás loco, así, punto. Ajá. Pero yo tenía un Cristo que yo usaba siempre en la iglesia, en cualquier oración, en lo que sea. Sí, amigo. Yo tenía mi Cristo. Y entonces yo lo que hice fue, pues yo siempre al lado de mi mesita, de mi cama, tenía yo mi Cristo. Entonces, Nacho, yo estaba durmiendo cuando escuché algo que llegó grandísimo y aplastó la lámina. Ajá. Al aplastar la lámina, yo abrí los ojos. Estaba yo boca arriba, pues bien tapadito, ¿no? Y oí cómo querían desprender la lámina. Y yo me espanté. Estaba sumamente espantado.
Entonces lo que hice, porque yo estaba tapado de la cara, lo que hice, que tal vez fue el peor error de mi vida, que fue haber hecho destaparme mi cara y ver, Nacho, abrieron la lámina de la parte de arriba. Ajá. Y lo que vi, yo en ese entonces ahorita yo podría decir, bueno, yo digo que ha de haber sido un demonio. Ajá. Pero era más algo así como, podríamos decir que era el mismo diablo. Terrorífico. Ajá. Pero le escurría así como que baba de la cara, la tenía putrefacta. Sus ojos eran un rojo fuego, un rojo que casi no se ve aquí. Entonces, cuando yo lo vi y me vio, se me lanzó simplemente arriba de mí. Entonces, cuando se me lanzó arriba de mí, yo sentí como ya me estaba ahorcando. Entonces yo lo que dije, no, o sea, yo estoy con mi Dios y mi Dios es el todo y tú no eres nada. Y recuerdo que dije, tengo mi crucifijo, agarré mi crucifijo y entre tanta fuerza y todo movimiento que estábamos haciendo, Sí. al agarrar yo mi crucifijo y ponerlo en su cara, automáticamente hice como una teletransportación donde ahora yo estaba arriba y él estaba abajo. Yo lo estaba ahorcando ahora a él, pero tenía el crucifijo en la mano. Uh-huh. Y recuerdo que le dije algo así como de encadenamiento. Uh-huh. Ok. Entonces, Mi querido John, ya estamos terminando la emisión. Ahora sí que te llevaste todo el programa, mi amigo, y no hemos concluido con tu historia. Vaya que está algo extensa. Y pues me gustaría que continuáramos en otra ocasión, mi amigo. ok, perfecto. En otra ocasión será. Entonces, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Gina, y muchas Excelente noche. gracias a todos los oyentes. No, mi amigo, al contrario, que tengas bonita noche. Bueno, Nacho, adiós. Hasta luego, nos quedamos ahí en esa parte donde estaba batallando con un demonio que primero estaba asediándolo sobre él, tomó su crucifijo y la cosa se invirtió. Está interesante, es algo extenso, algo confuso también, digo, hay que tratar de entender que no todas las personas tienen gran facilidad para narrar sus historias, pero agradecemos y valoramos el esfuerzo. El fantasma errante.